La Juventus gana sufrido el primer partido de su temporada en Frosinone, pero no íbamos a entender realmente cuánto íbamos a sufrir por esa victoria hasta 12 horas después, cuando llega la terrible noticia de la muy fuerte lesión que sufrió Kenan Yildiz, el cual lo tendrá fuera por varios meses. A pesar de esto, la Juventus se siguió moviendo en el mercado por porteros con la llegada de Grabará y las salidas definitivas de Perín y Di Gregorio. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y justo el día de hoy vamos a ir a fondo sobre la situación que le ocurrió a Kenan Yildiz, cuál es la prognosis, qué exactamente fue lo que pasó y qué es lo que podría pasar en los siguientes días. Además, llegaremos en más detalles a las operaciones que vieron fuera a Di Gregorio y a Perín y más aún la llegada ya del portero sustituto, cuando lo podemos ver en la Continaza entrenando con el equipo. Antes de empezar de lleno, obviamente mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban, compartan y dejen el hype. Así que empezando ya con la situación porteros, ya que el día lunes vimos a Di Gregorio salir del aeropuerto de Caselle con destino del Bournemouth. Recordemos que al final el portero será cedido en préstamo con opción de compra al equipo inglés. La operación es interesante y un poco diferente. La opción de compra es a 14 millones de euros, pero si el Bournemouth decide no ejercer esa opción, tendrá que pagarle a la Juventus 1.4 millones de euros. Además, queda por entender si la Juventus cubrirá parte de su salario. Hay algunos reporteros que están reportando, valga la redundancia, que justo la Juventus va a cubrir parte del salario de Michele Di Gregorio mientras está en Inglaterra. Esperemos el anuncio oficial a ver si da un poco más de claridad. En cuanto al segundo portero, Matías Perín, quien al final tuvo que jugar a los últimos minutos del partido a causa del calambre que le dio a Vicario. Sé que muchos de ustedes están muy preocupados por la situación Vicario. Desde la Juventus no sale algún tipo de preocupación. Parece haber sido solo calambres en la pantorrilla y debería estar disponible para el siguiente partido. Por lo menos los reporteros confiables no han evidenciado algo diferente. Matías Perín, que al final logra pues hacer su presencia número 71 con la Juventus y se despide con una victoria con mucha suerte también a causa del balón que pegó en el poste. Este hará las pruebas médicas en el J-Medical antes de dirigirse al Palermo y en particular esta operación terminó siendo aún peor de lo que esperábamos. Ustedes ya me escucharon decir cómo por Perín por lo menos algo debíamos recibir. Resulta ser que la Juventus está en el negocio de regalar porteros, ya que Perín se va, parece ser absolutamente gratis al Palermo, el cual solo le pagará un bonus de menos de 500.000 euros a la Juve en caso de que éste califique a la Serie A. Según reportan, la Juve habría pedido 1.5 millones de euros en cuanto a bonus y a causa de la negociación por parte de su agente, según lo que reportan de nuevo los que están más informados, pues la Juve habría estado de acuerdo en bajar esa solicitud a por debajo de 500.000 euros. Interesante porque el agente de Perín también es el agente de Locatelli y si mal no recuerdo le acabamos de renovar el contrato a su asistido. De nuevo, en este caso la Juve sinceramente creo que terminó regalando algo que era un activo que no solamente había jugado y estaba jugando de titular, sino que hasta el último minuto encontró minutos con la Juventus y a pesar de esto lo terminamos regalando. Independientemente, nos podemos consolar con el premio que llega el segundo portero, ya la Juve lo tiene cerrado. Tenía solo que terminar de salir Di Gregorio y finalizarse las cosas burocráticas por Perín, ya que la Juve cierra el fichaje de Kamil Grabará, el portero polaco de Wolfsburg, quien llegará a la Continaza el martes para hacer las pruebas médicas y firmar. En particular, este también es un préstamo con opción de compra a 12 millones de euros. Interesante también resaltar que el salario del polaco en términos brutos estaría rondando los 2 millones de euros, así que es una operación sumamente barata. Solo para ponerlo en contexto, se ahorra la Juventus alrededor de 1 millón de euros sustituyendo a Perín por Grabará.
Y un dato curioso es que la Juventus, creo yo que por primera vez en su historia tiene a ambos porteros como préstamos con opción de compra. Existe la posibilidad, quizás hasta remota, pero existe en que al final de este año la Juventus cambie a ambos porteros una vez más si ambos no terminan convenciendo a la directiva y al entrenador. Obviamente uno espera que ambos hagan un gran trabajo y al final la Juve termine afianzando la confianza sobre estos dos, o por lo menos uno de los dos, para después ir por un portero más importante si se ve que ninguno de estos puede ser el primero. Y bueno, chicos, ahorita sí pasando a las situaciones de Kenan Yildiz, la cual pues es realmente muy preocupante. Alrededor de 12 horas después de que acabara el partido contra el Frosinone, aprendimos que Kenan Yildiz había tenido muchísimo dolor en la mañana al despertar en su pie izquierdo. Durante el día aprendimos exactamente cuál había sido la falta a causa de un pisotón no accidental, según las imágenes que pudimos encontrar, pues Kenan Yildiz termina sufriendo una microfractura del metatarso del pie izquierdo durante el partido, y después del partido no sentía dolor, pero imagino cuando ya se enfrió y se le bajó la adrenalina, pues en la mañana al despertar y apoyar el pie sufrió muchísimo dolor. Se vio con los doctores de la Juventus, los cuales hicieron obviamente todos los estudios necesarios, radiografías, y ahí es cuando vieron esta microfractura. El metatarso es un hueso bastante fastidioso que en teoría se podría dejar sanar independientemente, pero no necesariamente te garantiza que sane de la forma correcta. Por ende, está ahorita sobre la mesa la posibilidad de que Kenan Yildiz tenga que operarse el pie. Durante el día del martes, tanto el jugador como la Juventus se reunirán con especialistas para ver qué opinan y qué recomiendan estos sobre el delantero de la Juventus. Obviamente, si se llega a operar, podría estar fuera de entre 2 a 4 meses, dependiendo de su recuperación. Y pues esto es un golpe fuertísimo para la Juventus, quien apenas empezando el campeonato sufre una baja sumamente importante. Muchos preguntan si esto quiere decir que la Juventus irá al mercado por otro extremo. Mi punto de vista es que no tiene algún sentido que la Juventus vaya al mercado para tratar de sustituir a Kenan Yildiz, ya que en teoría ya lo sustituyó, ya tiene gente dentro de la plantilla que puede cubrir su posición, no solamente Boga, por quien ejerció la compra definitiva al principio de este verano, sino también a Begovic, quien llega también comprado de forma definitiva a la Juve durante el mercado de verano. En el peor de los casos también está Nico González, el cual si al final no termina yéndose a el Atlético Madrid, podría perfectamente ayudar en esa fase del campo. La Juventus en este momento de mercado está enfocada al 100% en el lateral izquierdo, habiendo ya cerrado al portero y tratando de hacer hueco en el medio campo para poder terminar de traer a Kessie. La Juve tiene en la mesa una oferta del Besiktas por Fabio Miretti en un préstamo oneroso con opción de compra. Si al final puede lograr esta salida y encontrar una solución para Koop Miners, la llegada de Kessie sería absolutamente garantizada. A pesar de esto, Kessie es reportado que en las próximas 24 a 48 horas deberíamos tener una resolución, bien sea positiva o negativa, por el mediocampista. En cuanto a la situación Yildiz, obviamente estaremos muy atentos a los reportes y al comunicado oficial de la misma Juventus sobre la entidad de la lesión, el cual interesantemente no ha salido aún, a pesar de que todos los periodistas de confianza confirman la prognosis que hasta ahora se conoce sobre el turco. Así que chicos, díganme ustedes qué les parece esta situación que está sufriendo la Juventus apenas en la primera jornada. ¿Les gusta Grabará? Y sobre todo, ¿les parece que Boga y Begovic son suficientes para cubrir la posición de Kenan Yildiz mientras regresa de su lesión? Los leo con mucha atención. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.